Buenas tardes a todos, feliz lunes 27 de mayo, se nos fue mayo y llegamos a mitad del año, qué increíble. Zaira, bienvenida. Hola Vivi, buenas tardes, un gusto estar con usted otra vez. Muchísimas gracias, nosotros felices de tenerte. Hoy tenemos un tema bien, vamos a ver, bien nuevo, pues yo no tenía ni idea, creo que no habíamos hablado nunca de este tema y tuve que hacer una buena estudiada para poder prepararme. Así es que bueno, entonces vamos a hablar del análisis de comparabilidad cuando se usan bases de datos internacionales y como saben que esa era la que está aquí, tiene que ver este tema con precios de transferencia. Entonces, Zaira, si querés podemos comenzar. Nos contás cuándo es necesario recurrir al uso de las bases de datos internacionales para hacer, digamos, estos análisis de comparabilidad. Claro, tal vez debemos de partir, Vivi, recordando que el estudio de precios de transferencia justamente lo que hace es comparar las actividades que se dieron entre empresas vinculadas con operaciones idénticas que se transaron con terceros, es decir, con no vinculados. Entonces, cuando nosotros no tenemos elementos de comparación con terceros, por ejemplo, porque todo lo hacemos entre vinculadas, entonces yo no tengo con qué comparar la actividad. O sea, te pongo un ejemplo, empresa A produce y fabrica y le vende todo a la empresa B y son empresas vinculadas. Cuando yo voy a buscar en la información de A qué datos tienen cuando le venden a la empresa vinculada y qué datos tienen cuando la empresa le vende a alguien que no es vinculado, me encuentro que no hay información porque todo se le vende al que es vinculado. Entonces, en un ejemplo como esos, yo no puedo hacer una comparación porque necesito información de terceros. A veces también ocurre que sí hay información en la empresa, pero tal vez es información que es poco confiable o que la información de venta a terceros es tan reducida, es un porcentaje tan pequeñísimo de todo lo que vende que no es representativo para poder hacer el análisis con esa información. En esos casos, yo debo de moverme al uso de una base de datos internacional porque lo que tengo en mi poder no es suficiente para poder demostrar que los valores son de mercado. Entonces me muevo a una base de datos internacional que me va a dar información de terceros que hacen la misma actividad y ahí yo sí voy a tener ya información confiable para poder hacer la comparabilidad. Ok. Y hay como, no sé, como alguna referencia, ¿cuáles son las principales bases de datos en precios de transferencia? ¿Qué características tienen? ¿Cómo se escoge, digamos, una base de datos? Ajá. Bueno, hay varias bases de datos, hay muchas bases de datos a nivel internacional. Digamos aquí en América podemos encontrar unas de las más utilizadas son las de Thomson Reuters, la de Royalty Range, tenemos a Moody's que tiene ahorita también buenas bases de datos, tiene a Osiris y a TP Catalyst, y hay una institución que se llama el IBDF, que es uno de los más grandes en temas tributarios que también tienen bases. Esas cuatro, digamos, son las más fuertes, las más seguras. ¿Qué significa más seguras? Bueno, que tienen muchos años trabajando en estos temas, tienen mucha experiencia y la información que ellos tienen en las bases de datos es información, digamos, muy pulida, muy fidedigna. Las bases de datos internacionales se nutren de la información de estados financieros que empresas publican en sus respectivas bolsas, ¿verdad? Entonces, si una empresa está publicando en bolsa, tuvo que haber pasado por un proceso de auditoría y se considera que ese estado financiero auditado tiene información real. Y de ahí estas empresas bajan toda la información para generar su propia base de datos. Aquí tal vez es importante explicar o recordar que las bases de datos que podemos utilizar en precios de transferencia tienen que ser bases de datos públicos. Entonces, si yo soy, por ejemplo, yo soy asesora y he venido asesorando en los últimos años a mucha gente y tengo los estados financieros de toda esta gente, yo no puedo utilizar los estados financieros que he ido conociendo en el transcurso de los años porque esa información es privada. ¿Verdad? Entonces, aunque podría servirme como un parámetro, yo no lo puedo utilizar. Las bases de datos me dan esa certeza de que la información que estoy utilizando es información pública.
Antes que se nos olvide, me decías algo importante ahora sobre el idioma en las bases de datos, ¿verdad? Sí, las bases de datos en su gran mayoría vienen en inglés. A veces el estado financiero puede descargarse en español, pero la información de la empresa viene en inglés. Y en nuestras jurisdicciones, la normativa establece que nosotros debemos de presentar todo el estudio de precios de transferencia en español. Si es así, cuando nosotros presentamos toda la información de los comparables, debemos traducirla, porque no nos va a aceptar la administración información en inglés. Y Ok, eso es grande. eso sí, eso es importante de saber. Y digamos, cuando ya uno tiene como se escoge la base de datos, ¿cuáles son como los pasos claves en la interpretación de los resultados para el análisis Ujú, de comparabilidad? ujú. Eso es importantísimo, Vivi. Uno siempre escucha decir a los técnicos que si uno le mete basura a un sistema, los resultados que ella arroje van a ser también basura. En esto ocurre exactamente lo mismo. Si yo ingreso a la base de datos y no le sé dar la información precisa, lo que ella me va a dar, imagínate, o sea, hay bases de datos que tienen 1 millón de empresas, o sea, 1 millón de estados financieros. Y si vos le das cualquier rango, ella te va a tirar cualquiera. Entonces, uno debe de ser muy consciente de qué le introduce a la base de datos. Lo primero que uno necesita es identificar bien la actividad que uno le va a pedir a la empresa. Entonces, si yo tengo una empresa que vende, o sea, es una empresa ferretera, yo necesito en mi base de datos pedir información de la empresa ferretera. Si lo que tengo es una distribuidora, igual debo de buscar en la base de datos las distribuidoras. Esto se hace por medio de códigos de clasificación industrial, lo que conocemos como el SIC o el NAIC o el NAICE. Um, si yo identifico bien ese código, ya comienzo bien la búsqueda, ¿verdad? Porque entonces voy realmente a asegurarme que digamos, los resultados van a ser de empresas que clasifican dentro de ese código industrial que yo seleccioné. Y a partir de ahí debo de ser cuidadosa con el resto de filtros que le voy a dar. Entonces yo voy a ubicar en qué área geográfica quiero que se encuentren los resultados. Algo muy importante es que debo de delimitar cuántos años de periodo de búsqueda yo le voy a pedir. Hay países, por ejemplo, como en México, que la base de datos, o pues que el estudio, la normativa solamente permite que sea con 1 año. Yo solamente puedo ir a buscar en mi base de datos 1 año hacia atrás quienes tuvieron actividades similares. En países como el nuestro es usual que utilicemos un promedio de los últimos 3 periodos fiscales. Entonces, ese es otro criterio que es importante establecer en la búsqueda. Es súper, súper importante entonces que quien hace la búsqueda sea un asesor de precios, porque es el que tiene claridad de qué filtros debe de ir colocando en la base para que el resultado que nos dé sea un resultado certero para poder hacer la comparación. Y hablando de los asesores de precios, digamos, en tu experiencia, ¿cuáles son como los retos más grandes que tienen cuando utilizan bases de datos y cómo se pueden superar estos retos? Ujú. Bueno, retos hay montones, Vivi. Digamos, una de las cosas que ocurre con frecuencia es que los contribuyentes no comprenden con certeza o con claridad la necesidad del uso de bases de datos, ¿verdad? Y entonces a veces el contribuyente desea que no se use la base de datos y comienza a buscar información de todas partes, de mis competencias, a veces no se puede. Si hay que ir a base de datos, hay que ir a base de datos y lo que necesitamos es hacer un buen uso de los filtros para llegar a información correcta. Otra de las cosas que es, digamos, eso respecto al contribuyente, pero también podemos tener dificultades, y esto ocurre con mucha frecuencia, cuando las bases de datos no se actualizan al mismo tiempo o en fechas antes del periodo fiscal. Me explico. Si nosotros tenemos que presentar declaración de renta en marzo, lo ideal, lo deseable, es que para esas fechas ya tengamos nuestro estudio de precios de transferencia listo o casi listo, porque no vamos a presentar una declaración de renta sin estar seguros cómo quedaron nuestros estudios de precios. Pero quizás la herramienta o la base de datos que estamos utilizando no actualiza información sino hasta mayo. Entonces, entramos en enero o en febrero y no encontramos información actualizada. Esto suele ocurrir. Y en algunas oportunidades hay que hacer uso de la información que había en años anteriores porque no hay cómo actualizar. Es una dificultad. Algunos países lo que han hecho es que la declaración de precios de transferencia se presenta hasta junio. Otros en el Cono Sur, por ejemplo, es en septiembre.
Entonces, ya hay más oportunidad de que la base de datos esté con toda la información actualizada. Los países que presentamos renta de forma temprana tenemos esa dificultad. Ahora, en Costa Rica, como no tenemos declaración de precios todavía, digamos que por ahí hay un alivio, porque uno puede hacer el análisis y podemos revisarlo todavía por ahí de junio, cuando ya las bases están actualizadas. Pero los países que presentan declaración en marzo van a encontrarse esta dificultad. Muy bien, ok. ¿Y qué recomendaciones darías vos para garantizar que el análisis de comparabilidad basado, digamos, en bases de datos internacionales cumpla con normativas locales? Uh-huh. Bueno, en realidad la información, la base de datos es una herramienta, ¿verdad? Ella no piensa, lo que va a hacer es darnos todos los estados financieros. Entonces, si yo fui cuidadoso a la hora de que seleccioné los filtros, con la información que sale, soy yo como asesor quien tengo que hacer el análisis de esa información. De hecho, Vivi, en el uso de bases de datos, cuando la herramienta nos arroja todos los estados financieros y nos da los cuartiles, se nos da toda la información, hay un paso que nosotros llamamos la matriz de rechazo. Casi todas las empresas de bases de datos hablan de la matriz de rechazo. Y es justamente que la herramienta te hizo lo que usted pidió por medio de los filtros. Pero aún así, hay un paso en el que el asesor se tiene que sentar y línea por línea ir revisando e ir descartando, ¿verdad? Y debe de quedar en esa matriz de rechazo. Si yo, el sistema me dio, no sé, pensemos 20 empresas. Y yo comienzo a revisarlas y de esas 20 hay 3 con las que yo no estoy de acuerdo. Yo debo de dejar una observación de por qué esas 3 en mi criterio no son correctas, ¿verdad? Okay. Y las elimino para hacer mi trabajo de comparación. Porque el día de mañana la administración tributaria me va a decir, ¿y cuál base usó? Ah, pero mire, aquí habían, no sé, tantas empresas y usted me está mostrando menos. Bueno, aquí está la matriz de rechazo en la que yo estoy justificando el motivo. Entonces, las bases de datos no es que son, a ver, no es que uno ingresa un dato y te sale el ejercicio completo, ¿verdad? Cuando uno está iniciando en los temas de precios de transferencia, eso es lo que uno cree, que uno mete los datos y lo que sale ya es listo para presentar a la administración. Y no, eso es solamente, digamos, el material con que vas a trabajar y con el que vas a hacer el análisis para llegar a determinar cuál es realmente ese valor a presentar. Ok. Ahora que estabas hablando de eso, digamos, de que no queda listo, que la misma autoridad fiscal te puede decir, no, eso no fue hecho de forma correcta. ¿Qué rol juegan estas bases de datos, digamos, cuando vos vas a defender ante las autoridades alguna disputa relacionada con precios de transferencia? Uh-huh. Bueno, es usual que las propias administraciones tributarias tengan estas bases de datos, ¿verdad? Porque entonces, ¿cómo fiscalizan ellos? Usualmente reciben el estudio de precios de transferencia y verifican en la propia herramienta que ellos tengan los códigos, si de verdad son esas empresas, dónde están localizadas. Digamos que no hay administración tributaria que no tenga su propia base de datos. A veces tienen 2 o 3, ¿verdad? Porque si el contribuyente utilizó una, pueden revisar con esa. Si el contribuyente utilizó otra, pueden revisar con la otra. Nosotros supimos en Costa Rica de negociaciones con 2 firmas de estas que mencioné al inicio, así que por ahí uno espera que de verdad puedan hacer la revisión en dos bases. Ahora, no es usual que uno vea a las empresas proveedoras de estas herramientas en las disputas, ¿verdad? Porque, como te decía, lo que encontramos es un proveedor de información financiera. Entonces, ellos emiten la información, pero soy yo como administrador de esa herramienta quien debo de asegurarme de haber obtenido la información correcta. Yo nunca he visto que una administración desconfíe de la información que dio la base de datos, pero sí que desconfíe del análisis que hace el asesor a partir de esa información. Ok, ok. Bueno, buenísimo, muchas gracias. Quiero aprovechar antes de cerrar, porque ya se nos fue el tiempo, para saludar a doña Lucrecia Cordero, que últimamente siempre nos acompaña. Muchísimas gracias por estar aquí, Lucrecia, y muchísimas gracias, Zaira. Creo que quedó súper claro el tema. Ya saben, cualquier cosa, no se la jueguen. Siempre aquí están los especialistas, aquí están las personas que saben. Si nos quieren contactar, el teléfono 2248-4822, al WhatsApp 7023-6238 o al correo electrónico info@actualidadtributaria.com. Doña Zaira, nunca le he dicho doña Zaira. Zaira, muchas gracias por acompañarnos. No, con todo gusto, Vivi, estamos para servirles.
Nos vemos el próximo lunes. Hasta luego.